Hola, mi nombre es Víctor Vélez. Yo les voy a hablar sobre el inciso 1 y parte del inciso 2 del laboratorio número 3. En el primer inciso, nos piden estimar y argumentar las condiciones en las cuales la fuerza entre los dos elementos es igual a cero. A través del aplicativo de pruebas que nos ha enviado el profesor, podemos realizar estas pruebas a nivel macroscópico y a nivel atómico, respectivamente. Se realizó la prueba con cada uno de las escalas enviadas, las cuales son cotejadas con distintas distancias, denominaciones de distancias y distintas denominaciones de carga. Para la conclusión general de la toma de estos eventos, se ha indicado, se ha dejado claro dentro del mismo laboratorio, pero la conclusión en general es que las fuerzas, mientras más se atraen, van a generar las cargas mientras más se atraen van a generar una fuerza mayor y mientras más se repelen o más a distancia se encuentran, van a tomar un valor de cero. Debido a que el aplicativo no nos permite distanciarlo más, no podemos identificar a qué distancia y con qué cargas estos valores llegan a cero. Por otra parte, en el segundo punto, tiene 4 incisos más. Voy a darle respuesta al primero. Utiliza el simulador en el nivel macroscópico para esta etapa. Utiliza las herramientas de medida y fuerza eléctrica y de distancia para diligenciar la tabla. Se ha realizado la validación del experimento con las distancias mencionadas en esta tabla. Se ha tomado las fuerzas realizadas tanto en notación científica como sin la notación científica para poder realizar la gráfica de esta estimación. Identificamos que se crea una línea de tendencia descendiente, realizando la unión entre estos datos. Y dentro del mismo taller habríamos registrado la fórmula que nos genera dicha unión de datos. A continuación, nuestro compañero Julián. Buenas tardes, mi nombre es Julián Macías. Estamos realizando el laboratorio 3 de física de campos. Voy a explicar el punto B y C, donde nos dice que utilicemos el simulador para el nivel atómico en la carga del hidrógeno. Entonces, siendo así, buscamos la información del hidrógeno y nos dice que tiene de carga un electrón y un protón. Tomamos 6 medidas diferentes, moviéndonos con la distancia de él, que nos dice que son 53 picómetros. En esos 53 picómetros tomamos 6 medidas, como la podemos ver acá, una a una, y nos fue mostrando un valor considerable de lo que nos mostraba. Igualmente, en el punto C, nos hablaban del carbón, hicimos lo mismo. Lo único que cambiaba acá era la distancia del rayo atómico, que eran 78 picómetros. Hicimos la misma función, lo movimos en 6 posiciones, ingresando al simulador y moviéndolo de 0 a 53 y de 0 a 73, teniendo en cuenta que en el carbón tenemos 6 electrones y 6 protones. ¿Qué se puede concluir de este ejercicio? Que ningún valor fue superado a 1, entonces puede decir que Y es igual a 0, e igual para el hidrógeno. Todo nos quedó pues Y igual a 0, igual que esta gráfica se utiliza también para el hidrógeno. Es como eso, es un producto muy estable. Bueno, profe, muy buenas noches. Soy Joan Sebastián Sánchez y vengo a exponerle nuestro punto D y el tercer punto de nuestro laboratorio del tema de la ley de Coulomb. Bueno, profe, nosotros usamos el simulador en nivel atómico como nos lo está pidiendo el punto D y adicional a esto consultamos la carga de la partícula alfa.
En toda la información que encontramos nos decían que la carga de la partícula alfa era muy similar o casi igual a la partícula del helio. En la partícula del helio encontramos que esta carga siempre tiende a ser positiva porque tiene ausencia de electrones, por lo tanto llegamos a la misma conclusión con la partícula alfa. Adicional a esto, estas cargas están conformadas por dos protones y dos neutrones y que su radio atómico está dado por 32 picómetros. Entonces, profe, nosotros lo que hicimos en el punto D fue que al dirigirnos al simulador ubicamos dos partículas positivas con carga de 2 protones y 2 neutrones. Las ubicamos a una distancia de 32 picómetros y nos pusimos a separarlas una de la otra, pero sin rebasar la distancia de los 32 picómetros. Nosotros, como podemos evidenciar en la tabla, llegamos a la conclusión por medio de esto de que entre menor era la distancia, mayor era la fuerza entre ambas partículas. Acá a un ladito tenemos la notación científica porque es que a la hora de pasarlo la gráfica en Excel no encontramos pues la manera y hicimos pues la conversión directamente a los valores. Entonces, esa fue la conclusión pues, a la que llegamos al utilizar el simulador en nivel atómico con la partícula alfa, que a menor distancia, mayor era la fuerza entre ambas partículas. Por otro lado, profe, ¿qué podemos concluir de todas las simulaciones que hicimos? Entonces, en esta pregunta, si las tomamos en conjunto, podemos concluir que ninguna de las cargas, independientemente de que sea la del carbón, la del nitrógeno, hidrógeno, helio, la partícula alfa, ninguna de ellas va a poder rebasar el valor de 1 en la fuerza, porque siempre son valores demasiado bajos en la fuerza. Por otro lado, si lo tomamos de manera independiente, por ejemplo, si tomamos el carbón y el hidrógeno, que fue una de las primeras simulaciones, se llegó pues a la conclusión, profe, de que en este tipo de partículas, entre mayor era la distancia, mayor era la fuerza entre ambas. Y por otro lado, en el caso contrario que tenemos de la partícula alfa, se denota que entre más cerca, mayor es la fuerza. Y adicional a esto, cuando simulamos con las partículas cualquiera, donde teníamos que buscar que un valor nos diera cero, nosotros pudimos evidenciar, profe, que entre mayor era la distancia entre los dos, de las dos partículas, menor se hacía la fuerza. Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que para encontrar ese valor cero, porque la regla no nos daba, debíamos alejarlas a una distancia muy lejana. Mi nombre es Lady Jonathan Ramírez Quintero y hoy les vengo a hablar acerca de cómo influye la electricidad a la caracterización de los gases nobles. Primero debemos saber qué son los gases nobles. Los gases nobles son un conjunto de elementos gaseosos que constituyen en el grupo 8 A u O de la tabla periódica de los elementos. Entre estos está el helio, el argón, neón, criptón, xenón y radón. Estos principalmente se caracterizan por que son malos conductores de calor y electricidad. Generalmente son transparentes y débiles, además de su bajísimo grado de reactividad, su poca capacidad para formar compuestos y estructuras moléculas complejas. Es malo conductor de electricidad debido a que los electrones en su capa periférica están completas, 2, 8 o 18 según el caso, pero es utilizado como aislante ya que sus electrones no circulan libremente. El helio, por ejemplo, es muy popular porque altera la voz humana y es mucho más liviano que el aire. Acá tenemos dos ejemplitos de una de las estructuras de cada uno de los elementos. En este caso tenemos al cobre, que es un elemento que es metal y que en su última órbita tiene un electrón. Ese electrón o se presta o atrae más electrones. Y en el caso del helio, este tiene dos electrones de su valencia. Entonces, esto quiere decir que esa capa periférica está completa.